Chicos, este tema lo vamos a tratar en dos partes, ventilación mecánica no invasiva e invasiva. La ventilación mecánica de tipo no invasivo va a comprender el uso de, por ejemplo, cánulas de alto flujo, dispositivos CPAP, IPAP, BIPAP, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que hablar antes de fisiología respiratoria. La otra parte va a ser mecánica, ventilación mecánica invasiva. Vamos a usar los mismos parámetros porque la fisiología es la misma. Entonces, para este tipo de mecánica, nos va a servir la fisiología que revisemos a continuación. En cualquier momento de la exposición, ustedes pueden hacer una pregunta si no entendieron algo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Primero vamos a hablar de la estructura anatómica. Tenemos del tracto respiratorio superior e inferior. ¿Qué lo divide? La carina. ¿Ya? Entonces, la carina va a ser la división de esta gran estructura. A todo el tracto respiratorio, hasta llegar a la parte que comprende la fisiología respiratoria, que sería el intercambio gaseoso, a todo ese espacio, tráquea, las dos bifurcaciones de la tráquea, el árbol bronquial hasta el segmento, hasta la ramificación 16, hasta el bronquiolo de tipo conductor, hasta el bronquiolo respiratorio, todo eso es espacio muerto anatómico. Es decir, área donde hay oxígeno, pero que no hay difusión. ¿Ya? A toda esa área se le denomina espacio muerto anatómico, ¿no? Ese espacio muerto anatómico es un espacio donde existe oxígeno de no intercambio. ¿Y en qué ayuda? Ayuda en que ese espacio o esa zona donde está comprendida con oxígeno sirve como un medio de amortiguamiento de la presión del oxígeno. Nosotros, ¿qué hacemos cuando le ponemos el tubo? El tubo entra más allá hasta 2 centímetros antes de la carina de la tráquea, es decir, 2 centímetros antes de la bifurcación de la tráquea. Lo que hace al llegar al tubo hasta ahí es gana espacio muerto, es decir, el aire va a ingresar a nivel de la carina y se va a distribuir entre los dos bronquiolos. Ya no va a ser el recorrido el paciente inhalando por el oxígeno, yendo a las coanas, calentando el oxígeno, bajando por la nasofaringe, entrando por la primera porción de la tráquea. Entonces, no hace ese recorrido. Entonces, cuando uno lo intuban, ustedes tienen que pensar que están ganando espacio. No van a tener, por la ley de Boyle, van a tener una mejor presión de oxígeno, ya que el tubo lo va a entregar directamente a nivel de la carina y de la bifurcación de ambos campos bronquiales. Entonces, nosotros estamos ganando presión positiva, ¿no? Entonces, ya, para eso el recuerdo anatómico. Tracto respiratorio inferior, hay una zona de conducción, hasta las 16 primeras generaciones es bronquiolo de tipo conductor. Después se va a denominar bronquiolo de tipo anatómico, pero no va a hacer conducción. Hacen conducción las generaciones 21, 22 del árbol bronquial. Esos recién hacen intercambio alveolar, ¿ya? Perdón, intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, la primera porción, el tracto respiratorio inferior, está dividido por bronquios principales, derecho e izquierdo. Lo principal que deben saber es que el bronquio del lado derecho, el bronquio del lado derecho es más largo, de mayor, de menor calibre, perdón, es menos largo, es más grueso y es más vertical. Y el bronquiolo del lado izquierdo es más largo, es más angosto y es más horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con esas características? El bronquio del lado derecho, por ser más, tener más calibre, por ser de posición más vertical, tiende a ser el lado donde más se afecta el paciente por algún tipo de aspiración o por algún tipo
por ejemplo, reflujo gastroesofágico. Es característico ver las lesiones del lado derecho de tipo pulmonar en pacientes que tienen, por ejemplo, demencia senil o en pacientes que tienen antecedentes de reflujo gastroesofágico, en pacientes psiquiátricos, en pacientes que tienen algún antecedente de no manejar bien la vía aérea o de tener algún trastorno neuropsiquiátrico o tener, por ejemplo, algún tipo de trauma o que haya vomitado, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico que haya vomitado, en ese tipo de pacientes ustedes tienen que pensar en que la lesión lo van a encontrar en la mayoría de los casos del lado derecho, ¿no? Del lado derecho, porque el bronquiolo es más vertical, es más grueso, ¿no? Y es más corto, ¿no? Entonces, del lado de izquierdo es más horizontal, es más delgado y más alargado. Entonces, por esas características anatómicas, el lado derecho siempre es más afectado. Las zonas de transición, ¿no? Los construyen los bronquiolos de tipo respiratorio, a partir de la generación 16 hasta la 19, pero no significa que ella, por más que se llame bronquiolo respiratorio, no hace intercambio gaseoso, ¿ya? Las porciones 21 y 22 son las que hacen el intercambio gaseoso, donde están los alveolos. Tienen que saber que este tipo de alveolos se comunican entre sí por los poros de Kohn y cada segmento o cada lobulillo se comunica entre otro lobulillo por los canales de Lambert, ¿no? Entonces, muy bien. Acá están los acinos, ¿no? Los acinos son lobulillos primarios, también hay los lobulillos de tipo secundario. La unidad anatómica funcional del aparato respiratorio son los alveolos con componentes de cada lobulillo primario, ¿no? Que van a formar todos los conductos alveolares que son distales al bronquiolo respiratorio, ¿no? Acá siempre ven o siempre van a ver que esta es la arteriola pulmonar, rama de la aorta pulmonar. Se llama arteria, pero se pinta de color celeste porque trae sangre desoxigenada del ventrículo del lado derecho. El ventrículo del lado derecho envía la sangre hacia la aorta pulmonar y la aorta pulmonar mediante las arteriolas pulmonares la distribuyen a cada alveolo. El alveolo hace el intercambio de oxígeno y las lleva por las venas pulmonares ya oxigenadas, que son sangre oxigenada, por eso se pinta de rojo, pero se denomina vena pulmonar, y estas venas pulmonares desembocan las cuatro en la aurícula del lado izquierdo, ¿no? Así funciona el intercambio gaseoso. Los bronquiolos, ahí está. Cada bronquiolo tiene una unidad anatómica, es decir, tiene su arteria, tiene su lobulillo y tiene su vena. ¿Ya? Entonces, esa es la unidad bronquiolo alveolar. Los alveolos. La pared alveolar se compone de la membrana basal. Esta membrana basal del alveolo siempre tiene que tener estrecho contacto con el capilar venoso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se dé el intercambio gaseoso. Siempre hay un líquido de revestimiento epitelial, ¿no? Es el sulfactante pulmonar. Hay el epitelio alveolar, o sea, la membrana basal alveolar, ¿no? Y está compuesta por el intersticio. El intersticio es el espacio entre la membrana alveolar y la membrana basal del capilar. Ese es el espacio alveolar. Lo vamos a ver en una imagen más adelante. Más de lo mismo, ¿no? Ahí está la vena, ahí está la arteria, eso también ya lo van a ver. Arterias bronquiales, esto me sirve para entender la fisiología de cómo se va a dar el intercambio gaseoso, ¿no? Las arterias pulmonares, una derecha, otra izquierda, van a llegar a los bronquiolos terminales, ¿no? Y finalmente a la arteria que distribuye al lecho capilar, ¿no? La arteriola pulmonar. Ya se lo dije, la sangre no oxigenada por las arterias pulmonares. Acá, ventilación pulmonar. Acá tienen que tener claro que la inspiración es un momento de tipo activo. Principal músculo de la inspiración es el músculo diafragma, es el principal, ¿no? Y hay músculos accesorios, los músculos intercostales, los músculos, los subcostales
y los supraclaviculares, ¿no? Entonces, esos son los grupos musculares que nosotros vamos a valorar cuando vemos al paciente con esfuerzo respiratorio, ¿no? Los paquetes. Entonces, los músculos intercostales se van a contraer para hacer elevar el tórax, ¿no? Las costillas se elevan, se horizontalizan. Por eso es que un paciente asmático, crónico, mal controlado, si ustedes le toman una placa radiográfica, la van a ver las costillas horizontalizadas, ¿no? No van a tener la curvatura oblicua que normalmente tienen, ¿no? Las van a ver horizontales. ¿Y eso por qué? Porque es un paciente crónico. ¿En quién van a ver eso? Es un asmático crónico, es un EPOC crónico, es una fibrosis pulmonar crónica dependiente de oxígeno. Entonces, en ese tipo de pacientes ustedes van a ver eso, ¿no? Entonces, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. Expande la caja torácica, le da espacio a los pulmones, hace presión positiva, acuérdense de eso, presión positiva dentro de la caja torácica, hacen presión positiva y hacen que el aire ingrese, ¿no? Entonces, y el mecanismo expiratorio es un mecanismo pasivo. Relajación, expiración. Los músculos se relajan, ya las costillas bajan, el diafragma sube, la cúpula diafragmática sube, ¿no? Entonces, esos son los dos mecanismos pulmonares que tienen que tener en cuenta. Ya. Igual, el mecanismo alveolar de la respiración normal, tranquila, contracción de los músculos respiratorios. Hay un tema que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que nos va a hacer definir el tipo de vía aérea que va a ser del paciente, ¿no? La resistencia de la vía aérea. Eso nos va a definir los tipos pulmonares, ¿no? Si es un pulmón de tipo rígido, un pulmón blando. ¿Eso de qué depende? De si el paciente tiene algún otro tipo de patología concomitante a él. Por ejemplo, si tiene fibrosis idiopática, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente asmático, si es un paciente con EPOC, si es un paciente con algún tipo de alteración estructural de la vía aérea, ¿no? 50% de la vía aérea superior le da la resistencia a la vía aérea, es decir, la tráquea y los bronquioles. Acá vamos a ver más adelante, esto tiene que ver bastante con el diámetro del bronquiolo, ¿ya? El 80% en la tráquea, ¿no? Las primeras 8 generaciones son las que más resistencia dan, y el 20% de la vía aérea distal. Entonces, con eso vamos a tener nosotros el factor de resistencia de la vía aérea, es decir, la vía aérea que no transmite es, es, eh, es decir, el espacio muerto anatómico es el que va a ejercer la resistencia de esa vía aérea pulmonar. La resistencia elástica, que lo vamos a ver también, que es otro factor importante que va a determinar la ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica va a vencer dos grandes resistencias. La resistencia de la vía aérea y la resistencia, o es decir, la elastancia, ¿ya? Y la elastancia está dada por la capacidad del alveolo de distenderse, ¿no? Es la capacidad del alveolo para deformarse, que se adquiere con la inspiración, ¿no? ¿Qué, qué mecanismo se va a ver acá? El mecanismo de distensibilidad del alveolo, ¿no? El alveolo va a tener una determinada estructura elástica para distenderse y poder hacer el intercambio gaseoso, porque el alveolo que no se distiende es un alveolo que no hace intercambio gaseoso, porque no disminuye la distancia entre el alveolo y el capilar, ¿no? Se expresa como el incremento del volumen en relación al incremento de la presión, se denomina distensibilidad o compliance, la compliance o distensibilidad. ¿Ya? Eso también tienen que entender. Acá está, estas diapositivas luego se las van a compartir. Acá está la capacidad pulmonar total, la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad de reserva expiratoria. Entonces, pero esto lo van a entender. Acá está también los 4 volúmenes. Como ustedes verán, son 4 capacidades y 4 volúmenes. Ya ahí están los valores. Acuérdense bien del volumen de aire corriente, el volumen del BC, que también es denominado volumen tidal, ¿no? O volumen de aire corriente. Aproximadamente son 500.
¿ya? Aproximadamente son 500. Entonces, espacio muerto anatómico, el que le dije, proporcionado por la vía aérea que no transmite, ¿no? El espacio muerto alveolar son alveolos que no tienen capilares, ¿no? Y el espacio muerto fisiológico es la suma de los dos anteriores, ¿no? El espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. O sea, por ejemplo, hay partes del alveolo que no tienen irrigación capilar. Entonces ese es un alveolo que se va a distender, pero no va a haber capilar para hacer el intercambio. Eso se llama espacio muerto alveolar. Ese espacio muerto alveolar es denominado el shunt alveolar. Es decir, hay un cortocircuito, o falta uno de los dos, o no hay el alveolo o no hay el capilar, ¿no? Entonces, así es como deben interpretarlo. Acá vamos a ver los volúmenes, ¿ya? Entonces, miren, primero tienen que aprenderse los volúmenes. El volumen tidal es esta curva. ¿Ya? El volumen tidal es esta pequeña curva. ¿Ya? Es esta curva de acá, que son 500 mililitros. ¿Ya? De acá hasta acá es el volumen tidal. ¿Ya? O volumen de aire corriente. Es lo que tú normalmente respiras o lo que tú normalmente inspiras y expiras sin darte cuenta. ¿Ya? Es decir, tú no vas a darte cuenta que estás inspirando cuando estás hablando con una persona, tú únicamente hablas. Ese esfuerzo, perdón, ese movimiento inspiratorio y expiratorio que lo haces en reposo se denomina volumen de aire corriente. ¿Ya? El resto de volúmenes se hacen con esfuerzo inspiratorio y esfuerzo expiratorio. Es decir, cuando yo hago esto, tomo bastante aire, ¿ya? Entonces, desde la toma de aire, desde el basal del tidal, hasta que yo hago mi mayor distensibilidad alveolar, se llama volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. Entonces, luego que hago esto, voy a botar todo el aire. ¿Ya? Desde el término de la reserva, perdón, del volumen de aire corriente, hasta que yo elimino todo el aire que puedo, porque hay volumen de aire que queda dentro de mi alveolo para yo poder tener una presión expiratoria para que mi alveolo no se colapse, ya hasta ese punto se denomina volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Este es el volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Entonces, volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Y el volumen residual. El volumen residual es el volumen de aire que no puedes mover. ¿Ya? Por más que hagas que quieras botar todo el aire, nunca vas a poder botar todo el aire. Ese volumen residual o volumen de reserva, ese volumen de reserva que tú tienes en el pulmón es el volumen que tienes para mantener una presión expiratoria positiva al final de tu expiración. ¿Ya? ¿A eso qué se le denomina? Ya a eso le denominamos nosotros PEEP, ¿ya? P-E-E-P, PEEP, ¿ya? Entonces, la PEEP va a ser la presión expiratoria al final de la expiración, ¿ya? Se denomina PEEP, ¿ya? Esta es la PEEP. Entonces, a esta PEEP, nosotros en la ventilación mecánica se las hago mención porque es importante. Entonces, ¿dónde está la PEEP? La PEEP es la presión ejercida sobre el alveolo al final de la expiración para que este no se colapse. Entonces, cuando yo le voy a dar ventilación mecánica al paciente, tengo que calcular mi PEEP, saber cuánto de PEEP vamos a darle. ¿No? Entonces, esa es la denominada PEEP. Muy bien. Entonces,
Luego de ver estos volúmenes, ahora vamos a ver las capacidades. Las capacidades no son más que la suma de dos volúmenes. ¿Ya? La capacidad inspiratoria es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de aire corriente. ¿Ya? El volumen de reserva inspiratorio más el volumen de aire corriente. La capacidad residual, ¿a qué es igual? A mi volumen residual más, es decir, el volumen que se queda dentro del pulmón para hacer mi presión positiva, más el volumen de reserva expiratorio, es decir, todo lo que yo puedo botar en una expiración forzada, ¿ya? Mi capacidad vital va a ser la suma de mi volumen de reserva inspiratorio más mi volumen de aire corriente más mi volumen de reserva inspiratorio. Eso se denomina capacidad vital, ¿ya? Capacidad vital. Lo que yo muevo, lo que yo puedo mover normalmente, capacidad vital. Y mi capacidad pulmonar total es la suma de los 4 volúmenes anteriores. La suma de mi volumen residual más mi volumen de reserva inspiratorio más mi volumen de aire corriente más mi volumen de reserva inspiratorio. A eso se denomina capacidad pulmonar total. ¿Qué examen, a ver, alguien sabe qué examen va a pedir para medir mi capacidad vital? ¿Qué examen se pide para medir la capacidad vital? Que lo escriba. ¿Alguien sabe con qué examen yo mido la capacidad vital que sirve? Ya, la espirometría, muy bien. ¿Y con qué examen yo mido eh, mi capacidad pulmonar total? Mi capacidad pulmonar total, ¿con qué examen? Ya la espirometría mide, con ese mido la capacidad vital, pero la capacidad pulmonar total la mido con la pletismografía, ya, la pletismografía. Entonces, yo para poder medir volumen residual, yo lo que voy a hacer es medir eh, con el pletismógrafo el volumen residual. El pletismógrafo te da los otros valores, pero adicional a ese te da el volumen residual. Y con eso ya voy a poder calcular mi reserva, perdón, mi capacidad pulmonar total. No, todo. ¿Para qué me sirve, no? La espirometría me sirve más para los patrones de tipo obstructivo y restrictivo, ¿no? Para determinar si es un SOP, para determinar si es un EPOC, ¿no? Y la pletismografía me sirve para determinar un parámetro más en el EPOC, que es el volumen de reserva, el volumen residual, ¿no? El volumen residual. Entonces, cuando yo le pido la pletismografía, me va a determinar el volumen residual y yo voy a ver o voy a confirmar si es un EPOC o no es un EPOC. No, porque el EPOC es un patrón de tipo restrictivo. En cambio, el SOP, los asmas, ¿no? Entonces, ese es un tipo restrictivo, ¿no? Por ejemplo, en la fibrosis también, para diferenciar un EPOC de una fibrosis también, ¿no? Entonces, para ese tipo de exámenes sirve. Además de lo mismo, volúmenes pulmonares, ¿no? Vamos a avanzar porque estas son cerca de 100 diapositivas de todo, es un tema bastante extenso, ¿ya? Según la edad, el sexo y la talla de la persona, no puede variar el BEF ahí atrás o el BEF entre 80 y 120%. Menos de 70 de un BEF ya está alterado, ¿no? Menos de 70. ¿Ya? Mecanismo de deterioro del flujo expiratorio, ahí está cómo hacen la flujometría, ¿no? No, su espirometría. ¿No? Ahí está, el SEM, ¿no? Pulmones llenos de aire, con un volumen pulmonar mayor a la retracción elástica para el fácil colapso, ¿no? O sea, si es que yo tengo un mayor volumen pulmonar y tengo una mayor retracción elástica, yo lo que puedo hacer es con mayor facilidad colapsar al pulmón o al alveolo, ¿no? Al alveolo.
acá, las curvas de flujo. Acá eso también lo van a entender. Esta es la curva de flujo que bota el espirómetro, ¿no? Es flujo-tiempo, o sea, volumen-tiempo, ¿ya? Entonces, acá vamos a hablar del volumen expiratorio forzado 25, 50 y 75. Es decir, a un cuarto de tiempo, a medio tiempo y a 3/4 de tiempo, ¿no? Y el BEP sub 1 es el que se mide en el primer segundo. El BEP sub 1 mide desde que inicia la inspiración hasta el primer segundo donde se da el FEP máximo, ¿ya? Y los otros son medidos el BEP 75, que es un patrón mucho más específico de medir para corroborar asma que el BEP sub 1, ¿no? El volumen, todo el área bajo la curva es el volumen que mide, ¿no? Más o menos 5 litros corrientes que siempre se miden por cada inspiración forzada, ¿no? Regulaciones nerviosas de la ventilación. No, lo voluntario es mediado por la corteza cerebral, los responsables de mantener una inspiración, así tú estés durmiendo, así tú estés en reposo, ¿no? El bulbo raquídeo, ¿no? Es un reflejo inherente a tu mecanismo de control voluntario, ¿no? Y lo involuntario se ubica principalmente en el bulbo raquídeo. Como les mencioné, ¿no? El bulbo va a controlar tu frecuencia respiratoria, así tú estés durmiendo, ¿no? Y lo voluntario es lo que tú puedes hacer con la corteza cerebral. ¿Qué factores estimulan mi mecanismo ventilatorio? El principal, el principal factor es la presión de CO2. Ya aunque parezca mentira, el principal factor no es la hipoxemia, ya el principal factor es el CO2. Ya el CO2 tiene receptores barométricos a nivel del callado aórtico y también tiene receptores barométricos de tensión de CO2 a nivel del bulbo raquídeo, mientras que la presión de oxígeno solo tiene receptores barométricos a nivel del callado aórtico, el nodo a nivel del nodo aórtico, que está justo en la bifurcación de la aorta, y tiene muy pocos receptores a nivel de bulbo. Entonces, por eso es que no sé si sabrán que uno de los criterios para intubar a un paciente es una presión de CO2 mayor de 50, ¿no? Excepto en los pacientes con EPOC, porque estos son pacientes retenedores crónicos, ¿no? Su mecanismo ventilatorio, el mecanismo ventilatorio de ayuda de estos pacientes es la hipoxemia, ¿no? ¿Por qué? Porque el CO2 en estos pacientes EPOC crónicos está tan alto que ellos se acostumbran a eso. Y como se acostumbran a eso, el estímulo del CO2 no va a ser el necesario para que tú le des el estímulo inspiratorio. Entonces, ojo acá, el paciente con EPOC es un paciente con hipercapnia crónica. Entonces, ¿qué estimula en él la respiración? Estimula en él la respiración la hipoxemia. Entonces, este paciente maneja presiones de oxígeno bajas. Para un EPOC, la saturación entre 92 y 95 para ellos es totalmente normal, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente con EPOC y le da COVID, y ustedes le ponen oxígeno alto flujo, lo van a sacar de ese estado hipoxémico que él tiene para respirar, para hacer estímulo inspiratorio, y lo van a llevar a la hiperoxia. Entonces, cuando ustedes lo llevan a ese paciente hipoxémico crónico, que es el único estímulo, a un oxígeno por encima, o una oxigenación por encima de 95, 96%, 97, 98, lo van a entrar en paro. Por eso es que el paciente con EPOC tiene que recibir flujos bajos. El paciente con EPOC tiene que recibir flujos bajos. Si tú no sabes que tiene EPOC el paciente y le das oxígeno de alto flujo y se muere,
de un paro respiratorio, ya sabes por qué lo mataste por oxígeno, ¿no? Porque le quitaste el estímulo inspiratorio que él tiene. Entonces, mucho cuidado con el paciente EPOC crónico, ¿no? Tienen que saber qué tipo de paciente EPOC crónico. Tienen dos tipos, bronquítico y enfisematoso. ¿Ya? El que con mayor frecuencia te hace ese tipo de problemas es el de enfisematoso. ¿Ya? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Y para eso te sirve esto, estimulación. El PCO2 es el principal estimulante, el segundo estimulante es la presión de oxígeno, el tercer estimulante es la acidosis, el cuarto estimulante, el aumento de la temperatura, es decir, la fiebre, y una estimulación del líquido cefalorraquídeo. Los irritantes, sangre en líquido cefalorraquídeo, meningitis por no sé, neumococo, meningococo, no sé, virales, las meningitis también. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los estimulantes. Aumento de oxígeno, aumento de CO2, disminución de oxígeno, ¿no? Ahí está, el centro vulvar, el estimulador con las concentraciones elevadas de CO2, no deben emplear altas fracciones inspiratorias en estos pacientes para no inhibir el estímulo debido a la hipoxemia. Ese es el paciente hipocrónico. No, el estímulo de Herring-Brewer es la máxima inspiración. Por ejemplo, ustedes no pueden mantenerse inspirando hasta que pues ustedes quieran, ¿no? Hay un punto donde ustedes paran, ¿no? Ese es el estímulo de Herring-Brewer, ¿no? Ustedes paran en el punto donde se estimula esos receptores barométricos de distensión y solito el pulmón o solito ustedes comienzan a respirar, ¿no? Circulación pulmonar, más de lo mismo, ¿no? La presión arterial media, perdón, la presión media en la arteria pulmonar es entre 8 y 12, ya acá está mal, skin. Entre 8 y 12 es lo normal, ¿no? La presión en la arteria pulmonar que lo miden con el catéter de Swan-Ganz, ¿ya? Hipoxemia alveolar, vasoconstricción, se impide perfundir las unidades alveolares. Es exacto. No, las hipoxemias, aparte de producirte un estado de disminución de oxígeno en el alveolo y en la circulación general, lo que te produce o que te induce a hacer vasoconstricción, ¿no? Con la finalidad de, por ejemplo, aumentar la presión de oxígeno, ¿no? Entonces, con esa finalidad o con la finalidad de tener más requerimiento de presión de oxígeno, hay vasoconstricción. Entonces, el estímulo oxigenatorio es un estímulo vasodilatador, ¿no? Mientras que la hipoxemia es un estímulo vasoconstrictor. Vamos rápido. Las zonas de West es algo muy importante que ustedes deben conocer. Por eso es que a los pacientes ustedes lo deben poner en decúbito prono. No justamente por esto, ¿no? ¿Cómo se interpreta las zonas de West? Esta es la base, ¿ya? Esta es la base pulmonar. Lóbulo medio y ápice, ¿ya? Bueno, este sería pulmón derecho, ¿no? El pulmón izquierdo no tiene lóbulo medio, ¿no? Entonces, para ser más prácticos, ¿ya? Tercio inferior, tercio medio y tercio superior, ¿ya? Zona 1, zona 2, zona 3 de West. ¿Ustedes dónde creen que haya más presión? Más presión, obviamente, va a haber en las bases. Presión, flujo, ¿ah? De sangre. Va a haber menos presión de flujo de sangre en el tercio medio y mucho menor en el ápice. Pero, hay menor flujo en el ápice, pero el ápice es más ventilado. Acá va a haber un término, ¿ya? Que se llama BQ. BQ, ¿ya? El BQ, índice ventilación, perfusión. Hay menor perfusión acá, en el ápice, pero hay una mayor ventilación. Los ápices siempre son los más ventilados, las bases son las menos ventiladas, ¿ya? El ápice es más ventilado, pero menos perfundido. Entonces, mi BQ es mayor de 1, ¿ya? Entonces, acá, justamente por esto, por esta zona, es que esta zona es la predilecta por las bacterias anaerobias y el bacilo de Koch, ¿no? El bacilo tuberculoso, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es por eso que esta zona es la predilecta por hacer neumonías tuberculosas de tipo secundario, ¿no? Entonces,
Es así como nosotros interpretamos. Este es un paciente de pie, en bipedestación. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente en prono, esta perfusión, pero para eso tienen que saber lo siguiente. El COVID, la predilección del COVID por afectar el pulmón es que es eh, subpleural, es decir, periférica, a predominio en bases pulmonares. O sea, lo que más afecta el COVID son bases pulmonares y espacio subpleural, es decir, la periferia del pulmón. ¿Ya? Entonces, con ese concepto, ustedes al echar o al pronar al paciente, lo que están haciendo es que este flujo, acá en las bases, el BQ, para terminar esto, acá en las bases el BQ es menor de 1, ¿ya? Menor de 1 el BQ. Y en el lóbulo medio es 1, ¿ya? 1. Ya, entonces cuando ustedes echan al paciente, lo que hacen es que estas bases que eran más perfundidas, porque el flujo llegaba con mayor fuerza a las bases, se distribuya de manera homogénea. Entonces, yo voy a hacer que la perfusión, el Q, sea similar, no igual, similar tanto en el tercio medio como en el tercio superior. Entonces, es así que nosotros, al tener más perfusión en los ápices y en el lóbulo medio, que son menos perfundidos que en la bipedestación, mejoramos el estado de un paciente con COVID porque la afectación es en predominio basal. ¿Qué pasa? Que a veces lo ponemos en prono y no funciona, ¿no? Es que de seguro la afectación de ese pulmón ha comprometido lóbulo medio o ápice, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta el compromiso, según tomografía, según radiografía, del nivel donde está afectando la neumonía por COVID, ¿no? Ya, en condiciones normales, bipedestación, zona 2, parte superior, zona 3, eso ya se los he explicado. Ya, intercambio gaseoso. Ya, el intercambio gaseoso se va a dar así de esa manera, ¿no? Entonces, se distiende el alveolo, la disminución disminuye la distancia entre la membrana basal alveolar y la membrana capilar. Entonces, al darse esto, lo que vas a producir es que la distancia sea menor y la difusión del oxígeno sea mucho mayor hacia el capilar, ¿no? El oxígeno difunde de difusión pasiva por diferencia de presiones, ¿ya? Diferencia de presiones. Acá está llegando una sangre con presiones de oxígeno aproximadamente de entre 60 y 80, ¿no? Y están llegando con presiones de CO2 por encima de 45, ¿no? Entonces, acá tiene que ver también la afinidad del oxígeno. Entonces, ustedes van a ver que el intercambio se da por difusión pasiva, ¿ya? Tener en cuenta que el CO2 es 20 veces más difundible que el oxígeno y el monóxido de carbono, el CO, es 200 veces más difusible que el oxígeno. Ya por eso es que tiene mayor afinidad eh, tanto para la difusión como mayor afinidad por la oxiemoglobina. ¿Ya? Una ventilación adecuada de los espacios aéreos, la difusión de los gases a través de la membrana alveolo capilar, adecuada perfusión de las unidades alveolares del intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, frecuencia respiratoria normal entre 12 y 16, ventilación, el volumen de aire corriente de 500 por cada inspiración en 1 minuto. La ventilación alveolar, volumen corriente o volumen en el espacio muerto de 350 mililitros, ¿no? Por frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, acá la presión arterial de oxígeno, ¿cómo se calcula? Ahí está, la presión se multiplica 0.8 por el volumen de CO2 movilizado sobre el volumen alveolar, ¿no? Igual, la difusión, eso se estudia más para la parte de gasometría, ¿no? Para la lectura de agas, todo eso. Adecuada ventilación, perfusión, es decir, el BQ, un BQ adecuado en los ápices mayor de 1, en las bases menor de 1, ¿no?
es necesario mantener un BQ estándar en todos, ¿no? Pero a veces no es posible por el tipo de afectación pulmonar del paciente, ¿no? A veces son afectaciones muy extensas en el caso de los pacientes con COVID. Necesaria para asegurar un correcto intercambio de gases, ¿no? Concordancia entre ventilación, perfusión, determina la presión capilar de oxígeno y la de CO2 en la sangre que abandona cada unidad alveolo capilar y puede verse alterada. Entonces, esa es la finalidad del BQ, ¿no? Mantener una adecuada ventilación, perfusión. Ya vieron dónde es, cuánto es en cada uno, en ápice, en la zona basal y en la zona media, ¿no? Entonces, ¿qué evalúan ustedes? Los pulsioxímetros. Siempre cuando ustedes vean un pulsioxímetro, fíjense bien en el índice de perfusión del pulsioxímetro. Si no tiene, compren uno que tenga. Ya fíjense bien, el índice de perfusión debe ser mayor de 2, ya es mayor de 2, para tener una buena lectura. Porque si ustedes tienen un mal índice de perfusión, pues no van a tener una adecuada medición de ese pulsioxímetro, ¿no? Y eh, otro parámetro que van a ver es la gasometría. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Pueden prender su audio y hacer una pregunta porque de acá vamos a correr un poquito más porque ya nos queda 1 hora. Si hasta acá no han entendido algo, pregunten, porque después ya acá se acaba lo de la fisiología. Muy bien. Entonces creo que todo ha sido claro hasta ese. A ver, espérense, hay una preguntita, un ratito. Buenas tardes. Ya, sí, dime. Una consulta, los oxímetros de pulso que normalmente venden ahí en el mercado a propósito de la pandemia, ¿vienen con índice de perfusión o son Tienes que, adecuados? tienes que darte cuenta, tienes que ver tienes que ver, tienes que preguntarle al proveedor si es que ese pulsioxímetro te mide el parámetro de índice de perfusión. ¿Ya? Si es que no te lo mide, pues tienes que ir a otro lado. Siempre cuando tú prendas el pulsioxímetro, lo que tienes que evidenciar es que dentro de los parámetros venga un IP. Ese IP, si viene esa denominación IP, ese oxímetro de pulso sí tiene índice de perfusión y puedes ver o valorar de manera adecuada la saturación del paciente, ¿no? Entonces, así es como tú tienes que identificarlo. Y igual preguntarle al que te está vendiendo si es que en realidad trae eso, ¿no? Perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, principios. Por ser el oxígeno un medicamento, debe ser administrado de manera adecuada, ¿ya? Dosificado, tiene que ser continuo, no existe la oximetría, ya le doy un ratito, 5 minutos y prueba a ver si se recupera y luego, ya se recuperó, le quito. No, eso no existe. Ya, al médico que les dé ese tipo de oxigenoterapia es una manera inadecuada de darle el oxígeno. Ya, entonces ustedes tienen que saber que estos parámetros son para todo tipo de pacientes. Esto de la oxigenoterapia se ha vuelto más conocida por la pandemia, ¿no? Pero esto siempre se manejaba así con los pacientes con EPOC o fibrosis pulmonar, ¿sí? o con infarto agudo de miocardio, o SOP, los manejábamos siempre así. Siempre ha tenido esas características. No existe la dosificación de oxígeno parcialmente, ¿no? Tú decides darle oxígeno y le das el oxígeno continuo. No le vas a dar por puchitos, como se dice. ¿Ya? Entonces tiene que ser dosificado, continuo, controlado.
ustedes le tienen que dar lo necesario al paciente. La última guía dice que ustedes tienen que mantener saturaciones de oxígeno entre 94 y 96 en su paciente con COVID. Es lo ideal. ¿Ya? Que esté entre 94 y 96, ustedes están contentos. ¿Ya? Y según el requerimiento de oxígeno del paciente, pues ustedes pueden ir incrementando o disminuyendo. ¿Ya? Humidificado. ¿Por qué? Porque ustedes al darle oxígeno a alto flujo, no han visto que ustedes cuando le dan el oxígeno, los balones de oxígeno tienen un burbujero. Ese burbujero sirve para humedecer el aire. ¿Ya? Entonces, al humedecer el aire, ustedes lo que hacen es darle las características que obtienen en las coanas, porque las coanas son las encargadas de humidificar el aire y calentar el aire. Claro que cuando ustedes le dan oxígeno no lo pueden calentar, ¿no? Eso, ¿qué tipo de ventiladores te van a dar ese tipo de aire caliente? Los ventiladores mecánicos y los ventiladores mecánicos no invasivos, tipo cánulas de flujo, de alto flujo o tipo Vortra, ¿ya? O snorkelings o helmets, ¿no? Entonces, ese tipo. A ver, ahí está. ¿No? Entonces, la hipoxemia es la disminución de la presión de oxígeno por debajo de 80 en un paciente que sufre algún tipo de insuficiencia de tipo respiratorio, ¿no? Los límites normales son de 80 a 100. ¿Ya? Y por debajo de 80 ya estás en una insuficiencia tipo, leve. De 80 a 70, de 70 menos estás en una moderada. Y de 60 menos es una severa. Y ya la denominas síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, así es como se maneja esto. Igual, el CO2, cuando la presión de CO2 es superior a 45, estamos hablando de una hipercapnia, ¿no? Una hipercapnia. Los valores normales de CO2 en sangre o en gasometría son de 30 más menos 5. No. Los valores normales, perdón, de CO2 son entre 35 y 45, es decir, 40 más menos 5. ¿Ya? Ahí me equivoqué. 40 más menos 5. 40 más menos 5. ¿Ya? Y en la presión el bicarbonato es de 20 más menos 2. ¿Ya? 20 más menos 2. Porque esos son parámetros que se ven que son importantes en el AGA. ¿Ya? Entonces la hipoxemia, ¿no? La disminución del contenido de oxígeno y de presión de oxígeno dentro de la vía aérea, dentro del pulmón, ¿no? Es una definición amplia. Eso se denomina hipoxemia, es decir, a la cantidad o el contenido de oxígeno que llega al alveolo de manera inadecuada, o sea, disminuida, ¿ya? Por eso que nosotros le aportamos a esos pacientes eso, ¿no? Oxígeno, pero no le estamos aportando oxígeno para que el alveolo que no está haciendo intercambio haga intercambio, no. No, yo le estoy dando oxígeno para que el alveolo que está bien, que está bueno, haga un intercambio oxigenatorio adecuado. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Y cuando yo le doy oxígeno y mi paciente no me responde, yo le voy a dar un tipo de ventilación con una presión positiva. Es decir, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer que el alveolo que está colapsado o el alveolo que está ocupado con líquido intersticial producto de la inflamación o de la neumonía intersticial del paciente, que está en cortocircuito, porque yo les dije, ¿no? Un alveolo sin cortocircuito es un alveolo adecuadamente ventilado y adecuadamente perfundido. Un alveolo con cortocircuito o no está ventilado porque hay espacio en el alveolo o no tiene capilar y no está perfundido. Entonces, este alveolo del COVID es un alveolo con shunt, con cortocircuito, porque no está correctamente ventilado, porque hay espacio en ese alveolo. Entonces, cuando yo le doy PIP, una presión positiva, yo le estoy dando a ese paciente
la capacidad de que ese shunt, ese cortocircuito del alveolo, desaparezca. Ya, así lo estoy ayudando. ¿Ya? Entonces, así yo lo ayudo. Entonces, es que este mecanismo fisiológico de la hipoxemia, ¿no? Disminución de la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Es decir, el shunt derecha-izquierda, cuando no hay un alveolo adecuadamente perfundido, ¿no? O sea, es el desbalance de la ventilación y la perfusión, ¿no? Eso se denomina hipoventilación alveolar, ¿no? Un alveolo mal ventilado, ¿ya? Entonces, pensando que el paciente con COVID tiene un shunt, ¿no? Shunt. Cuando yo le doy oxígeno a bajo flujo, le estoy ayudando a los otros alveolos, pero si es que a pesar de eso no es suficiente, yo le voy a dar oxígeno, pero con presiones, ¿ya? Con presiones por ventilación mecánica o con los criterios que cumpla. Eso rapiditamente, rápido nada más. La curva de disociación del oxígeno, ¿ya? Cuando se mueve a la derecha es cuando aumenta su afinidad por el oxígeno, ¿ya? Es decir, cuando en estados acidóticos, por ejemplo, en la sepsis con acidosis, en el paciente con COVID, que se ha complicado con una neumonía y está haciendo acidosis, por un incremento del difosfoglicerato o por un aumento de la temperatura. Es decir, la fiebre, la acidosis y el aumento del difosfoglicerato, lo que me va a hacer es que el oxígeno tenga menor afinidad por la hemoglobina. Entonces, si el oxígeno tiene menor afinidad por la hemoglobina, lo va a ceder, lo va a dar, lo va a liberar, ¿no? Entonces me va a llevar a un cuadro hipoxémico, más de lo que ya tengo de proceso hipoxémico por la propia enfermedad, ¿no? Y por el otro lado, el otro proceso, es cuando la curva se desvía hacia la izquierda en estados de alcalosis. Alcalosis, cuando la temperatura disminuye, cuando hay disminución del difosfoglicerato, ¿no? Entonces, en esos casos, la afinidad del oxígeno por la hemoglobina va a aumentar. Entonces, no va a ceder. Estas características yo la tengo cuando estoy, por ejemplo, con un paciente que tiene alcalosis respiratoria por retención de oxígeno, por ejemplo, en las alcalosis de tipo metabólico por un incremento de CO2, en ese tipo de pacientes encuentro esos patrones, ¿no? Acá el efecto Born, cuando cedes el oxígeno al tejido, y el efecto Haldane, cuando tú haces que el oxígeno tenga afinidad por el oxígeno, entonces perdón, por la hemoglobina. Entonces el efecto Haldane ustedes lo van a ver en el capilar, y el efecto Born ustedes lo van a ver en la parte de los tejidos, ¿no? Haldane en el pulmoncito y Born en el otro. ¿Ya? Entonces, ahí están los valores de hipoxemia que ya lo hemos visto. Ahí está insuficiencia respiratoria cuando es menor de 60, o sea, ya está en un distrés respiratorio, ¿no? Lo normal, la hipoxemia moderada, la hipoxemia grave. Ahí está. Los tipos, ¿no? Oxigenoterapia tipo hipoxémico, hipercápnico y la mixta, ¿no? Entonces, los estados de insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando una presión está entre 60 y 75, una saturación mayor de 90. Estos dispositivos, ¿no? Estos son algunos dispositivos como concentradores, bombas de administración de oxígeno, ¿no? Los famosos concentradores. Estos famosos concentradores te dan también capacidades de oxígeno similares a la de un balón de oxígeno, pero no son las más óptimas, porque como es una máquina y está prendida todo el día, se cansa, ¿no? O sea, tiene también factor de error, ¿no? Por ser una máquina. No es como el balón, que el balón siempre te va a hacer la misma presión, con el mismo tiempo, con la misma cantidad, ¿no? Concentradores de oxígeno. Ahí les dejo algunos para que vean los concentradores. Sistemas de alto flujo, de bajo flujo. No es el tema de hoy día, pero se los he dejado, ¿no? De alto flujo, sistema Venturi, bajo flujo, las cánulas binasales y las máscaras de reservorio, bajo flujo. Acá también está la oxigenoterapia.
las máscaras simples, bajo flujo, las máscaras faciales, el Venturi, alto flujo, ¿no? Entonces, ahí están las características de los dispositivos de alto flujo y de bajo flujo, ¿no? Alto flujo no necesita aire ambiente, y es decir, el sistema Venturi, y el de bajo flujo que sí capta parte del oxígeno del ambiente, ¿no? Oxigenoterapia de bajo flujo, por ejemplo, uso de cánulas binasales, ¿no? Y ven un paciente cianótico, le están poniendo su cánula binasal, ¿no? Cánulas o gafas nasales también, ahí están los oxígenos, máximo con una cánula binasal 5 litros, es decir, un afío de 40%, ¿no? Las máscaras simples de oxígeno también me pueden dar casi lo mismo de la cánula binasal, pero con la diferencia de que este te cubre toda la boca, ¿no? Nariz y mentón. Máscaras simples de oxígeno, ahí están las máscaras simples de oxígeno sin reservorio. Y los de alto flujo son los que se usan con sistemas de Venturi, ¿no? Son sistemas que te administran eh, alto flujo, pero máximo te da 50%. La oxigenoterapia de alto flujo ahí está con el sistema Venturi. Este es el sistema Venturi que agarra dos, según la válvula, porque son válvulas de distintos colores que te dan distintos tipos de patrones, ¿no? Agarra aire ambiente y aire del sistema, ¿no? Dos tipos y los combina y te los da, ¿no? Las máscaras faciales simples con reservorio. De esas máscaras faciales simples con reservorio tengo dos tipos. El tipo de reinhalación parcial y de no reinhalación. ¿No? El que estamos usando actualmente es el de no reinhalación, para obtener fíos de hasta 90%. ¿No? O sea, tenemos más flujo de oxígeno. Y ahí están los flujos de cuánto le das por cuántos, con cuánto fío a 5 litros, 4 litros, 3 litros, 2 litros, 1 litro. ¿Ya? Esos son los sistemas de Venturi, ¿no? Acá está más explicado por distintos colores, ¿no? Y acá están las distintas concentraciones que te van a dar, dependiendo del tipo de sistema Venturi que uses y el tipo de color que le pongas, ¿no? Ahí está. Entonces, definición: modalidades ventilatorias que se aplican presión positiva continua a través de una interfase sin necesidad de colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Esa es la definición de ventilación mecánica con presión positiva. Ya dejamos de ver lo de oxigenoterapia, ¿no? Esto ya es otro punto aparte, ¿no? Entonces, incrementando la ventilación alveolar, actuando sobre el gradiente de presión de la vía aérea, manteniendo un intercambio gaseoso adecuado, ¿no? Aumentando el volumen de aire corriente. El volumen de aire corriente, ya saben cuál es, el volumen tidal. Ya esa es la finalidad de dar ese tipo de tipo de ventilaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de pacientes lo van a usar? En los pacientes con EPOC y en los pacientes que sufran algún tipo de enfermedad de tipo pulmonar crónico, no enfermedades autoinmunes de pulmonares crónicas, como la fibrosis quística, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes. Objetivos, como le dije desde un inicio, fisiológicamente mejorar la oxigenación arterial, dando una presión positiva, mejorar el equilibrio ácido-básico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, presiones de oxígeno bajísimas, el paciente lo que va a hacer es hiperventilar. Y cuando uno hiperventila, cuando tiene frecuencias respiratorias altas, barre CO2, elimina el CO2. Es decir, yo voy a comenzar a tener en mi paciente, cuando le tome su agua, presiones de CO2 bajísimas, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes no es adecuado mantenerlo con presiones de oxígeno bajas, ni con frecuencias respiratorias demasiado altas. Para manejar mi equilibrio ácido-base, para aumentar la ventilación alveolar, para reducir mi presión de CO2, ¿no? Entonces, reducir la frecuencia respiratoria, conseguir un volumen corriente mayor de 4 mililitros por kilo de peso, disminución del trabajo respiratorio y desaparición de la disnea, ¿no? Para eso yo le doy los sistemas de alto flujo. Disminuir el consumo del sistema de oxígeno, evitar la intoxicación por oxígeno. ¿Ya? Ventilación mecánica.
y justo no demorarla. Miren, las últimas guías del 2021, de hace una semana o 2 semanas, dicen, ¿no? Que si tu paciente no responde a terapia de oxígeno con cánula binasal, de frente lo recomendable es pasarlo a un sistema de alto flujo. No probar máscara de reservorio, aunque por la disponibilidad no tenemos otra cosa más que darle máscara de reservorio. De frente llevarlo a un sistema de alto flujo. Cánulas de alto flujo, con, por ejemplo, PAFIs mayores de 200 o PAFIs de 350 y 200, con buen patrón respiratorio, sin alguna otra comorbilidad pulmonar aunada al paciente, ¿no? Entonces, así es como ustedes deberían de actuar, pero en la actualidad no podemos darle a todos los pacientes sistemas de ventilación mecánica de alto flujo porque no tenemos la capacidad. En el hospital donde yo trabajo únicamente tenemos 50 sistemas de ventilación mecánica de alto flujo y 18 camas UCI. O sea, es poquísimo para la cantidad de pacientes que manejamos. Manejamos cerca de 400 pacientes, ¿no? Entonces, es muy poca la adquisición de este equipo y mucha la demanda, ¿no? Disminuir el consumo sistémico de oxígeno para mantener una adecuada concentración de este, ¿no? Entonces, criterios de inclusión para este tipo de pacientes y criterios de exclusión. Criterios clínicos, paciente colaborador. Estamos hablando de ventilación mecánica no invasiva, ojo, ¿ya? Paciente colaborador, que esté con buen Glasgow, que no tenga alteraciones del sensorio, que no tenga mal patrón respiratorio, sea una respiración espontánea adecuada, que sea consciente, que tenga la capacidad de toser y expectorar, porque con esa capacidad ustedes van a ver que ese paciente está consciente, ¿no? Que esté en insuficiencia respiratoria aguda establecida con un aumento del trabajo respiratorio, una frecuencia respiratoria más de 25, ¿ya? Candidato para ventilación de mecánica de no invasiva, es decir, de flujos altos, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Ausencia de contradicciones. Por ejemplo, el paciente que tenga enfisema pulmonar, ese no va a ir a un sistema de ventilación mecánica no invasiva de alto flujo, ese no va. De hecho, no va a ir porque ustedes no están controlando ni presión ni volumen, ¿no? Entonces, ustedes lo que le pueden producir es barotrauma, un ateletrauma, ¿no? Una atelectasia, ¿no? Entonces, nosotros podemos dañar el pulmón. Sí. Hay criterios también para pedirle, ¿no? Él tiene que pedirle su radiografía para establecer que no tenga ninguna contraindicación, ¿no? Criterios gasométricos, hipoxemia refractaria, es decir, que tú le das oxígeno por cánula binasal y no te responda, ¿no? O le das oxígeno por máscara de reservorio un día, 2 días, no te responde, de frente pasa a ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Entonces, estos criterios te van a dar la posibilidad de meter a tu paciente a una ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Cuando estoy usando FIOS más de 50, pH menos de 7.35. Cuando mi pH está menos de 7.3, también es un criterio para meterlo a ventilación mecánica ya, ¿no? Acá me acepta hasta así de 35. ¿No? Criterios de exclusión, indicación directa de intubación orotraqueal o ventilación mecánica, inestabilidad mecánica, perdón, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Isquemias miocárdicas, arritmias ventriculares, bajo nivel de conciencia, ¿no? Agitación psicomotriz, ¿no? Los pacientes psiquiátricos no son candidatos a este tipo de, de dispositivos. Si el paciente tiene neumotórax, tampoco, porque yo le doy sistemas de presión y puedo aumentar el neumotórax, no puedo producir más lesión. Pacientes vomitadores frecuentes, es decir, némesis persistente, que tenga algún tipo de hemorragia de tipo digestivo, ¿no? A ellos tampoco les voy a dar ese tipo de ventilación. Interfaces.
En las interfaces nosotros tenemos que tener en cuenta dos interfaces principales de este tipo de pacientes, ¿no? Las interfaces que son fase inspiratoria y fase expiratoria, ¿no? La fase inspiratoria, o denominado trigger inspiratorio, ya es el paso de expiración a inspiración, ya. Y la segunda fase, que es la fase de tipo ciclado, la fase de tipo ciclado. En esta fase de tipo ciclado es el proceso de pasar de inspiración a expiración. No, el trigger es de expiración a inspiración. No, el paso de inspiración a expiración. Y el ciclado es el paso de la inspiración a la expiración, ¿no? Entonces, el conjunto de dispositivos que se aplican entre el sistema de ventilación y el paciente es denominado interfaz. Ya, la correcta elección de una adecuada interfase paciente-ventilador es esencial en el éxito de la ventilación mecánica no invasiva. Correcto, porque ustedes van a decir en qué tipo de interfase le van a poner al paciente. La tolerancia y el confort del paciente es el principal objetivo, porque esos pacientes asociados son pacientes que tienen. Es de esos tipos, tenemos las máscaras nasales, las máscaras oronasales, las de tipo facial total, o sea, full face. También tenemos los de tipos helmet, ¿ya? Los tipos helmet también son otro tipo de mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla vamos a usar? El que se le acomode mejor al paciente, ¿no? Elección de las mascarillas. Con el tipo de insuficiencia respiratoria aguda, el modo ventilatorio que vamos a usar con ellos, factores anatómicos que, por ejemplo, contraindiquen el uso de cánula binasal, por ejemplo, perforación de tabique, por ejemplo, los que tienen tabique en silla de montar, ¿no? Producto de alcoholismo crónico, ¿no? Ese tipo de pacientes van a ir a, por ejemplo, helmet o a full face, ¿no? No le vamos a dar ni oronasal ni nasales, ¿no? Porque hay algún tipo de alteración en la estructura anatómica de la cavidad nasal. ¿A qué se denomina calidad de mascarilla ideal? Que sea ligera, confortable, fácil de colocar y retirar, ¿no? Que tenga variedad de tamaños, transporte y sean hipoalergénicos. Baja resistencia a la vía aérea y mínimo espacio muerto. Es decir, que a pesar de que yo le doy, me genere menos espacio muerto. No, como yo les dije, la vía aérea respiratoria de por sí me da espacio muerto. Características de las máscaras nasales, oronasales, faciales, o sea, full face, y las de tipo helmet, ¿no? Iniciar con la más pequeña, siempre, las nasales, ¿no? Para no generarle tanto disconfort. La que mejor tolere, la mayor tolerada, ¿no? Para que permita una comunicación de ingesta alimentaria normal. La de tipo nasal no interfiere con su alimentación. Los otros tipos sí interfieren porque van a cubrir, aparte de la nariz, las fosas nasales, aparte de las fosas nasales va a cubrir eh, la cavidad oral, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, en alguien que tienen que definir bien qué vía van a determinar el consumo de alimentos, si le ponen una sondita o no le ponen una sonda para justamente ver ese tipo de problemita, ¿no? Porque si le pongo helmet, obviamente le voy a tener que poner algún tipo de cánula nasogástrica o nasoyeyunal, ¿no? Y dieta licuada, claro, ¿no? Y la full face, similar a orofacial, es muy útil donde predomina el fallo hipoxémico, ¿no? Por ejemplo, porque a veces este tipo
de circuitos tiene escapes. Entonces, cuando yo tengo algún tipo de circuito con escape, lo ideal y lo mejor sería eh, tener, aparte de ese tipo, una alternativa, como es la full face, ¿no? La full face, por ejemplo, la puedo usar en pacientes con fracaso a la oronasal o que no han tolerado bien la oronasal, ¿no? Y la de tipo Helmet es la que menos fugas tiene, ¿no? Entonces, esta de tipo Helmet es que es la que menos fugas tiene, es la que ustedes van a elegir cuando hay algún tipo de fracaso inmediato a los otros tipos de máscaras. Permite presiones positivas elevadas, ¿no? Con presiones de alveolares controladas, más de 20, ¿no? Indicadas en fallo de predominio hipoxémico, ¿no? Con pacientes que sufren vómitos o claustrofobia, no le vamos a poder dar ese tipo de máscara tipo Helmet. Ahí están las máscaras nasales. Ahora hay unas más anatómicas, más pequeñas, que solo se colocan en la cavidad nasal. La orofacial, la que cubre también boca, ¿no? Las máscaras, las full face, ¿no? Las full face ahí las ven, las observan. Las máscaras de tipos nasales, la que cubre únicamente la unión del cartílago nasal y el borde superior del labio, ¿no? Las faciales, las que cubren también, aparte del cartílago nasal, cubren la porción del surco, los surcos de los carrillos, perdón, de los surcos de la frente, de las prominencias temporales, esas son las que cubren, ¿no? Las faciales y las full face. Y estas son las mascarillas tipo helmet, ¿no? Las mascarillas tipo helmet o casco, las que se usan también, ¿no? Entonces, este tipo de máscaras, las de casco, pueden ser de distintos materiales, son herméticas para el paciente, tienen la mínima cantidad de fugas. En esos pacientes son lo que mejor toleran, a excepción de los pacientes, perdón, de tipo claustrofóbico, ¿no? A los claustrofóbicos no se les recomienda ese tipo de este tipo de indumentaria, ¿no? Ya, por ejemplo, también tenemos las tubuladuras, las ramas únicas, las tubuladuras, las de filtro antibacteriano, que se coloca a la salida del flujo principal de la máquina, que reduce el riesgo de la contaminación bacteriana, ¿no? Se remueve en cada paciente o semanalmente en caso de ventilación mecánica no invasiva prolongada. Entonces, ese punto es importante. Ustedes tienen que tener en cuenta cada qué tiempo ustedes pueden visualizar o pueden evaluar o valorar el uso de ventilación mecánica no invasiva con el paciente, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, ustedes deberían de tener esa eh, aseverancia, ¿no? Válvulas antiasfixia, ¿no? Con el orificio abierto, humidificadoras, todas esas te van a dar las condiciones adecuadas que requiere el paciente, ¿no? Por ejemplo, las que tienen acá son unas de tipo válvula de plateado que tienen, que mejoran la inhalación o la eliminación
Disculpen un momento, el ponente acaba de tener un inconveniente con su internet, pero ya se va a volver a reanudar la clase. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se le escucha y sí se ve. Ya. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya, entonces, estábamos hablando acerca de los tipos de válvulas que se usan. Entonces, acá tenemos las de válvula antiasfixia, las que tienen una membrana móvil, las que también se ven en los sistemas de Venturi, en las máscaras de reservorio. No tienen una membranita. Entonces, estos se usan cuando descienden pacientes sin flujo. Permite la entrada del área ambiente. Entonces, este es un sistema como de mixto, ¿no? Entonces, este tipo de válvula antiasfixia no permite la entrada de oxígeno ambiente al sistema. ¿Ah? Lo único que hace es tener una válvula para poder eliminar lo que expira. No significa que entre oxígeno al sistema del medio ambiente, sino no serían unas de alto flujo, ¿no? Las características que tienen estas, que son tratamiento prolongado más de 6 horas, presencia de secreciones espontáneas, patología respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica grave, intolerancia a la ventilación mecánica no invasiva por sequedad de las mucosas. Pasa frecuentemente en los pacientes, ¿no? La principal complicación o la principal
por ejemplo, el principal fracaso que tienen este tipo de pacientes es que no toleran el tipo de aire que les llega, les seca las mucosas por el alto flujo que se genera y pues quieren que se las retiren, ¿no? Entonces este tipo de pacientes hay que estar humidificándole los labios con gran frecuencia. Ahí está. Monitorización, ¿no? El control analítico, pulsioximetría, el control ventilatorio, frecuencia respiratoria, siempre mantener estas primeras 12 a 24 horas para la valoración, siempre con gasometría. La gasometría debe ser tomada cada 4 a 6 horas, ¿no? Y siempre valorar el control clínico, la persistencia del pH, es decir, gasometría, ¿no? Su AGA, siempre escalas de gravedad, el APH2, el mismo que se usa para pancreatitis, controles ventilatorios, vigilar la frecuencia respiratoria, a ver si está disminuido o si se mantiene entre 25 y 30, mantener un volumen de aire de corriente constante, ¿no? Entre de 8 a 10 mililitros por kilo de peso. Eso todo se controla en el sistema, ¿no? Siempre un valor de aire, volumen minuto, fugas, no exceder del 25 litros por minuto, del doble de la ventilación mecánica, ¿no? En exceso impiden presurizar el sistema y provocar asincronías, ¿no? Cuando el paciente ya está asincrónico, es decir, tiene una respiración, un mal patrón respiratorio, con asincronía respiratoria, no son candidatos y se les retira, ¿no? Eso siempre lo tienen que controlar. Factores predictores de éxito o fracaso, ¿no? De éxito, cuando el pH comienza a incrementarse, ¿no? pH inicia en 0.35 o 7.35 y comienza a verse en rangos normales, ¿no? Mejoría del pH, mejora la presión de CO2, una frecuencia respiratoria disminuye, ¿no? Un adecuado nivel de conciencia, es decir, mejora su nivel de conciencia, ya no tiene disnea, su frecuencia respiratoria baja, el control factor desencadenante mejora, ¿no? Es decir, ustedes ven un patrón respiratorio mucho mejor cuando se adapta mucho mejor, ¿no? Y de fracaso, cuando el pH pues sigue cayendo, no mejora la presión de CO2 ni la presión ni el pH del paciente, ¿no? Entonces por eso es que a este paciente se le controla, ¿no? Cada 4 horas mínimo, ¿no? Lo ideal es que le saques AGA cada hora, ¿no? Cada 1 hora. Cuando, por ejemplo, ha disminuido su nivel de conciencia, tiene agitación psicomotriz, tiene neumonía en la radiografía de tórax, neumonía sobreagregada, ¿no? Secreciones abundantes, estado nutricional deficiente, ¿no? Falta de la dentición, ¿no? Entonces esos son algunos de los mecanismos para restricción o fracaso. Modos ventilatorios, control presión y control volumen. El control volumen es cuando ustedes le dan el volumen constante. Y el control presión es cuando ustedes le dan la presión constante. Ya esa es la única diferencia entre los dos modos ventilatorios, control presión y control volumen, ¿no? Entonces, presión positiva en la vía aérea a un solo nivel, ese es el CPAP, ¿ya? A un solo nivel. Y cuando son a 2 niveles, es decir, cuando yo le doy, aparte de la presión inspiratoria, le doy un basal de PIP, de la que les mencioné, la PIP, la presión expiratoria al final de la expiración. Ya cuando yo le doy eso, es BiPAP, o sea, 2 fases. No tan solo le doy presión inspiratoria, sino también le doy PIP, una presión expiratoria. Eso se programa en el sistema, ¿ya? Ese es un sistema BiPAP, ¿no? El CPAP es cuando solo uso un sistema, y el BiPAP es cuando uso los 2 sistemas, ¿no? Presión de 2 niveles, ¿no? Inspiratoria y expiratoria. Esa es una curva normal expiratoria. Esta muesca que ven acá es una muesca que significa que está en un modo asistido. ¿Ya? El trigger es donde empieza la inspiración. ¿Ya? El trigger es donde empieza la inspiración. Este es el patrón que ustedes van a ver en el ventilador, ¿no?
Ahí está. El tiempo o rampa, ahí tienen el IPAP, que es la presión inspiratoria, y acá el inicio del ciclado, ¿no? O trigger respiratorio, ¿no? El trigger se denomina al inicio de la inspiración, por consenso, ¿ya? Y al inicio de la expiración se denomina ciclado, ¿ya? El ciclado, el inicio de la expiración, ¿no? Y el IPAP es la presión al final de la expiración. Ya conceptos, el trigger inspiratorio, cuánto debe ser el flujo normal entre 0.5 y 2 litros por minuto, ¿no? A una presión más o menos de 0.5 centímetros de agua, que es la normal que debe estar en toda la vía aérea. El ciclado es un sensor que determina el paso de la inspiración a la expiración, paso del IPAP a la EPAP, ¿no? Entonces, es decir, el paso de la inspiración a la expiración, el paso de la presión inspiratoria a la presión expiratoria, ¿no? Ahí tienen la presión inspiratoria, ¿no? El nivel de presión positiva programado que se alcanza en la fase inspiratoria, ¿no? Proporciona el soporte ventilatorio, un trabajo respiratorio, disminuye el trabajo respiratorio, aumenta la ventilación alveolar, el IPAP, ¿no? Porque te da inspiración, presión inspiratoria para que el sujeto inicie la inspiración, el proceso inspiratorio, ¿no? Y la IPAP lo que me va a dar es aumenta la capacidad funcional residual. Ahí está, si no supieran qué es capacidad residual funcional, no supieran qué es IPAP. ¿Y para qué sirve? Si yo le doy IPAP, aumento mi capacidad residual funcional y el alveolo no se colapsa. Entonces, evita la reinhalación de CO2, ¿no? Contrarresta el autopip, aumenta el intercambio gaseoso porque mantiene el alveolo distendido, ¿no? El PSB, que es la presión positiva, es la presión de soporte ventilatorio. La presión de soporte ventilatorio. Es la diferencia entre estas dos presiones, tanto la presión de tipo inspiratorio como la presión de tipo expiratorio, ¿no? El PSB. Muy bien. Ahí tenemos la PIP, es la presión positiva al final de la expiración, ya que corresponde a la que nos estamos viendo, la IPAP, ¿no? Relación inspiración-expiración, más o menos, cuánto es la inspiración de la expiración, la relación es 1:2. Es decir, mi inspiración es más rápida que mi expiración. La expiración es un periodo pasivo más prolongado. En el paciente obstructivo, como es un paciente obstructivo, no deja salir el aire. Y como no deja salir el aire, yo tengo aire atrapado, pacientes con SOP, ¿no? Entonces, en los pacientes con aire atrapado, lo que me voy a demorar en hacer es la expiración, porque te quiero retirar más aire y no puedo, ¿no? Porque el aire entra, pero no sale, porque está estenosado el bronquiolo. Y los restrictivos es porque mi volumen de reserva está disminuido, ¿no? Entonces, como está disminuido, mi periodo expiratorio es cortito, porque mi reserva, mi volumen residual es poco, ¿no? El rise time o rampa, que es la rapidez con que alcanzas el flujo inspiratorio pico, ¿no? El máximo, ¿no? Siempre es programado, ¿no? El IPAP siempre es programado, ¿no? Cuanto más horizontal hasta el pico de la presión se presente, más elevado será el flujo, ¿no? O sea, eso lo programamos en la máquina, ¿no? Complicaciones, el disconfort, el eritema facial, la claustrofobia, el racha acneiforme, sobre todo el acné de tipo vulgar, ¿no? Entonces, contraindicaciones, úlceras, vómitos, dificultad en la comunicación, ¿no? Entonces, por presión, flujo, fugas, también congestión y obstrucción nasal, todas esas. Entonces, acá, como les dije, en pacientes con EPOC, insuficiencia respiratoria aguda, hipercápnica, o sea, estos responden generalmente a BIPAPs, ¿no? Una elevada resistencia al flujo aéreo, hiperinsuflación dinámica, aumento del trabajo respiratorio, unas PIPs altas intrínsecas, hay que manejar con este tipo de pacientes. Generalmente estos entran en fatiga muscular muy rápido y se hacen un deterioro clínico y gasométrico
bastante rápido, porque ya tienen una enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, a esos pacientes siempre manejarlos con PIPs bajas, controlándolos siempre para ver su trabajo respiratorio disminuido, si hay éxito o si hay aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ver yo que este tipo de patrón tiene un patrón inspiratorio o una presión inspiratoria al final de la inspiración adecuado? ¿No? Cuando disminuye el trabajo inspiratorio, cuando disminuye la frecuencia respiratoria, cuando disminuye el atrapamiento aéreo, cuando aumenta el tiempo expiratorio, ¿no? Cuando aumenta el volumen minuto, cuando aumenta el pH, cuando disminuye la presión de CO2, ¿no? Y en la ventilación, ¿con qué finalidad hago un IPAP? Para superar la presión, para superar la PIP intrínseca, para disminuir el trabajo muscular, para disminuir la frecuencia respiratoria, para disminuir el atrapamiento aéreo, para evitar la reinhalación de CO2. ¿No? Ahí están los sistemas BiPAP, que son bifásicos, a esto era lo que me refería, ¿no? Tiene al bifásico, la basal empieza en la PIP, con la PIP que yo le dé, y sobre eso se hace la curva, ¿no? Esto siempre es, cuando es así, es dado la inspiración inicia o la da, por ejemplo, un sistema de tipo asistido, ¿no? Un sistema asistido inicia la inspiración y lo único que hace el sistema es darte una PIP basal, no programada, y tú le das la otra parte, el IPAP, o sea, el sistema inspiratorio, ¿no? Es para soporte ventilatorio. Y los modos, ¿no? Esos otros modos es el espontáneo, el semi-espontáneo, ¿no? Modo test. Esos son para los distintos modos respiratorios, ¿no? Por ejemplo, el modo espontáneo, tú no le apoyas con nada al paciente, ¿no? Él solito jala, generalmente se hace para ver que los pacientes salgan de ventilación mecánica si es que están en ella. Y en este tipo de pacientes nosotros lo único que damos es únicamente presión, ¿no? Y él hace todo, no es un modo espontáneo, es el modo más común. ¿No? En el otro modo, el medianamente espontáneo, la única ciclación que hace en el modo, a diferencia del modo S, es que tú ajustas la frecuencia respiratoria mínima a seguir, ¿no? En este modo. Y en el modo T, la unidad cicla en base a la frecuencia y rampa programada. O sea, tú programas totalmente la máquina y él te va a dar frecuencia y te va a dar presión, ambos. Ahí están los BiPAPs, las alarmas, ¿no? Y la primera, la de la IPAP, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el menú, la FIO, ¿no? Los botones, todos los botones que encontramos ahí. Los tipos de curvas. Bueno, esto es un esquema más o menos para que ustedes se guíen cómo es que van a manejar ese tipo de pacientes. Línea moderada con mayor trabajo respiratorio, PCO2 más de 45, frecuencia respiratoria más de 25, pH con tendencia a la acidosis, tratamiento estándar, BiPAP, ¿no? Le pongo, por ejemplo, le programo una presión inspiratoria entre 8 y 10, ¿no? Con un PIP entre 4 y 5 centímetros de agua, y lo pongo, ¿no? ¿A qué frecuencia respiratoria? De 12 a 14. Entonces, así es como yo lo programo. Fracaso, cuando no doblea la interfase, no mejora la disnea, no hay intercambio. Y mejoría gasométrica, cuando controla el factor desencadenante, no disnea, ni trabajo, ni respiración, mejora la hipercambia, ¿no? Y los sistemas IPAP, EPAP, ahí se los dejo. Bueno, problemas del uso del BiPAP, ¿no? Te puede producir hipercapnia, ¿no? ¿Por qué? Porque al tú controlar la frecuencia respiratoria y al paciente tener una frecuencia respiratoria alta, puede retener CO2. No es que el paciente está con una frecuencia respiratoria alta y tú le programas la frecuencia respiratoria baja, entonces este paciente puede hacer un estado hipercápnico, ¿no? Estos tipos de estados hipercápnicos pueden ser
estados hipercámnicos hipoxémicos con acidosis respiratoria, hipercámnicos sin hipoxemia con acidosis respiratoria, y el tipo hipoxémico, no hipoxémico ni hipercámnico, ¿no? Entonces, ahí están las distintas características de estos tres tipos. Igual cuando uso el CPAP es solo presión, ¿eh? Solo presión, solo le programo presión, nada más, o sea, le programo flujo. ¿Ya? Y los sistemas CPAP, acá, cuando menor retorno venoso, cuando disminuye la precarga, cuando la poscarga en el ventrículo izquierdo está disminuida también, cuando mejoran la contracción del miocardio y mejora el gasto cardíaco, ¿no? Acá también están los sistemas CPAP, ¿no? Parámetros básicos de presión y CO2, ¿no? Acá, cuando son CPAP, como les dije, ustedes únicamente le dan la presión positiva, nada más, ¿no? Ustedes le dan la presión positiva. Él hace la supresión inspiratoria y hace su presión expiratoria, ¿no? Bueno, estos son sistemas abiertos, ¿no? Transmitiendo desde presión positiva continua, ¿no? Los tipos de CPAP, de Bowsing-Nack, esos son tipos de presión positiva, por ejemplo, que consisten en la inyección de gas a alta velocidad a través de unos diminutos canales existentes, ¿no? Para mejorar el shunt. El funcionamiento del CPAP, ahí ven cómo funciona el CPAP, da presión de tipo positivo, ¿no? Facilitando la apertura del alveolo. Otro tipo de cuadrito esquemático. Vamos avanzando porque nos falta la parte de ventilación mecánica. ¿Ya? Conclusiones. El tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnico en la EPOC. Ahí estamos, ¿no? Los tipos ventilatorios. Acá en los tipos ventilatorios vamos a tener un tipo de ventilación mecánica, objetivos fisiológicos, clínicos de la ventilación mecánica, tipos de ventilación mecánica, sustitución total y parcial de la ventilación mecánica, modos ventilatorios, clasificación de los modos convencionales. Miren, ¿qué es la ventilación mecánica? Cuando ustedes le dan aporte de ventilatorio mecánico, ustedes lo que hacen es darle a todo al sistema. El sistema va a controlar inspiración y expiración, ¿ya? O el sistema va a controlar CPAP, IPAP, va a controlar la interfase, va a controlar el flujo, la presión. No, ustedes lo único que hacen es modificarlo, ¿ya? Pero también en este tipo de ventilación mecánica hay tipos de ventilación mecánica asistida o tipos de ventilación mecánica espontánea, cuando está como vieron en el anterior, para darle sistemas o para ir sacándolo de ventilación, ¿no? Entonces, objetivos fisiológicos: mantener o normalizar o manipular el intercambio gaseoso, ¿no? Proporcionar oxígeno o ventilación al alveolo, incrementar el volumen pulmonar, reducir el trabajo respiratorio. Objetivos: revertir la hipoxemia, corregir la acidosis, ya saben por qué se llega a la acidosis, ya se lo hemos explicado, aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio, prevenir o resolver atelectasias, ¿no? Acá sí podemos hacer eso, porque tú puedes controlar, por ejemplo, le haces control presión, la ventilación mecánica control presión, entonces le das presión constante, entonces disminuyes el barotrauma. Entonces, al controlar tú la presión, disminuyes el barotrauma y estás favoreciendo a un paciente, por ejemplo, que tenga atelectasia o que tenga algún tipo de estructural, o daño estructural en el pulmón, ¿no? Eso sí, el paciente tiene que estar sedado, ¿no? Con bloqueo neuromuscular, o sea, no tiene que tener esfuerzo respiratorio. Lo que vamos a tener con esto es disminuir el consumo de oxígeno sistémico por el miocardio, y tú le vas a dar, o le vas a aportar, o le vas a ayudar al sistema con el oxígeno que tú requieres, o que el sistema requiere. Entonces acá tienes dos tipos de sistemas, el controlado y el espontáneo, ¿no? Entonces, el tipo controlado va a tener un comienzo y un final programado por la máquina, es decir, una inspiración y expiración controlada por la máquina, es controlado, todo lo hace la máquina. Y el espontáneo es cuando tú únicamente le das los parámetros, la máquina te marca los parámetros y el paciente es el que te hace inspiración, expiración, es decir, te da el IPAP y el EPAP, ¿no? Entonces, y el asistido es cuando tú al paciente
lo único que le das es lo que le falta, el asistido. Y el soportado es cuando tú le das al paciente, por ejemplo, aparte de darle, aparte del paciente iniciar la inspiración, tú le das una PIP, ¿ya? Le das un sistema BiPAP soportado, ya le das 2 fases, ¿ya? Le das el basal, que es tu IPAP, y sobre eso él va a hacer el esfuerzo inspiratorio. Él inicia igual la inspiración, ¿ya? Entonces ahí el modo control, la presión necesaria para iniciar la inspiración la genera el ventilador en su totalidad. O sea, él inicia inspiración y expiración. El espontáneo, el sistema solo controla, mira. Se usa para sacar al paciente del destete del ventilador. La presión inspiratoria total la proporciona la musculatura respiratoria. Y la soportada, la presión de insuflación, es la suma de la presión muscular y la aplicada por el ventilador. Ya, la soportada. Es decir, el ventilador te ayuda con la PIP, ¿ya? Para que tu alveolo no se colapse. Son como fases, ¿no? Lo tengo en ventilación mecánica controlada, luego lo paso a soportada y luego lo paso a espontáneo, ¿no? Para ver si es que él jala solito y lo saco de ventilador, ¿no? Sustitución total de la vía aérea, el ventilador de tipo mecánico, ¿no? Asistida controlada. Cuando es asistido controlado es los pacientes con fallo respiratorio grave, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ese tipo de pacientes. Inestables, los que no tienen criterios para ventilación mecánica no invasiva van acá, ¿ya? Mal patrón respiratorio, inestables hemodinámicamente, frecuencia respiratoria más de 30 o 35, ¿no? Es alteración de la escala de coma de Glasgow, Glasgow menos de 7, presión de CO2 más de 50, entonces todos esos parámetros, ¿no? Ahí está. El paciente participa de manera activa y asume parte, por ejemplo, en el trabajo respiratorio. Ese es en el caso de la de la soportada, ya la soportada. Por ejemplo, en este tipo de soportada, el paciente participa de manera activa. Él da el impulso inspiratorio, asume el trabajo respiratorio y la máquina te da lo que te falta, ¿ya? Te da lo que te falta. ¿Qué son modos ventilatorios, no? Entonces acá tenemos los modos ventilatorios convencionales, aleatorios y especiales, ¿no? Los combinados cuando son modo presión, modo volumen, ¿no? Generalmente el que más se usa es el modo control presión, ¿no? Porque disminuye el trauma barométrico, tienes una mejor sincronía, tienes una presión adecuada, constante. No, ahí están los modos ventilatorios que existen, ventilación controlada, control del volumen, control presión. El control presión es el que más se usa. Tú le das la presión y ellos lo único que te dan, el ventilador, lo que te da modificado es la perfusión, es decir, el Q, el flujo y el volumen corriente, ¿no? Es decir, tú le pones a la presión adecuada para que no tengas barotrauma y lo que modificas únicamente tu aire corriente y tu flujo. No, ventilación controlada, asistida o controlada es el paso, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente con asistida controlada y no te responde o te responde adecuadamente a la terapia ventilatoria, lo sacas de eso y lo pasas a un soportado. En el caso contrario, tú estás en un soportado y no te da el paciente lo necesario de estímulo inspiratorio, entonces tú lo pasas a asistida controlada, ¿no? Asistida y controlada. Entonces tú vas a manejar todos los parámetros del paciente y no hace nada. Y tenemos 2 parámetros, el volumen control y el volumen presión. ¿Cuál es el ideal o el que puedes usar el que más sepas usar, ¿no? Pero el que se debe o el que se escogería es el control presión, pero hay algunos pacientes que no califican para control presión y los puedes pasar a control volumen, ¿no? Porque en el control presión, como les dije, ¿no? Menos capacidad de producir barotrauma y una mejor sincronía. Ventilación controlada, asistida, ¿no? O asistida controlada. Tú pones el volumen minuto, combina la ventilación controlada con posibilidad de sincronización entre paciente y ventilador, no haya sincronía respiratoria con flujos inspiratorios, no hay.
te puede inducir a la alcalosis respiratoria. Por eso es que hay que estar controlando bien estos pacientes, ¿no? Y pueden empeorar el atrapamiento aéreo, ¿no? Porque ahí los ponen con controles de frecuencia respiratoria entre 12 y 14 o 16, ¿no? Entonces ahí vas viendo, ¿no? Si ya le sacas el valor de CO2, le incrementas un poquito la frecuencia respiratoria para que barra CO2, ¿no? Entonces ventilación mandatoria intermitente, sincronizada, modo de sustitución parcial, asistida controlada, ¿no? O semi-asistida, ¿no? Entonces el ventilador acá proporciona los ciclos ventilatorios asistidos, ¿ya? Y lo único que te da, o lo único que te permite, es que tú hagas algún ciclo espontáneo, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De ver si es que estás con la capacidad de jalar tú o hacer esfuerzo respiratorio, ¿no? Probando, mejor dicho, no una prueba, para ver si es que sales o no sales. Entonces, en este tipo, lo positivo mantiene una ventilación adecuada, un volumen minuto adecuado, no puede utilizarse como técnica de esta habituación al ventilador, ¿no? Para ir sacándolo, lo pruebas, ¿no? Y los negativos, se ha demostrado que es la modalidad menos útil para retirar el ventilador, ¿no? Si no se usa una presión de soporte en las respiraciones espontáneas, ¿no? Entonces, tú lo dejas solito para probar, ¿no? Pero también tiene sus contras, ¿no? Pero igual tiene que pasar por ese proceso porque tiene que salir del ventilador. Imposibilidad de controlar de manera adecuada la relajación entre la inspiración y expiración, ¿no? Primero va a ser como jadeo. Ventilación espontánea es cuando ahí tú ya lo pruebas para sacarlo de ventilador, el solito jala, ¿no? El solito inspira, el solito inspira y le ves la curva de la capnografía. Presión positiva continua en la vía aérea, ahí está, el CPAP, tú únicamente le das presión positiva, él jala, inspiración, 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 inspiración. El paciente asume todo el trabajo. ¿Ya? El ventilador no suministra ningún tipo de ciclo mecánico, solo le da presión, nada más, aire a presión positiva. Presión positiva continua en la vía aérea, el CPAP, ¿no? Ofrece unas PIP, es decir, presiones positivas a los pacientes que respiran espontáneamente, ¿no? El riesgo de hiperinsuflación, ¿no? Utilizando niveles excesivos de, por ejemplo, de CPAPs, ¿no? O con muy alto flujo. Ventilación con presión de soporte, igual, ¿no? Soporte, cuando le dicen soporte, ustedes tienen que empezar a que el paciente va a dar el esfuerzo inspiratorio. Y ustedes lo único que le dan es la bifase, ¿no? Le dan su PIP y ellos hacen, aparte, si es que pueden hacer el esfuerzo inspiratorio, lo hacen. Y si no, la máquina también le puede programar cierto porcentaje de lo que le falta, ¿no? Del esfuerzo, de la presión inspiratoria. Ventilación, presión de soporte, lo positivo, el paciente y el ventilador actúan en sincronía, ¿no? Para conseguir una ventilación óptima, con menor probabilidad de asincronía. Y lo negativo, la variabilidad del volumen circulante, según los cambios en la mecánica ventilatoria, ¿no? Si el paciente exhala o tose, fueron, ¿no? Ahí está la bibliografía donde sacó todo este temario. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido mucho la información. Ahí después les comparto le voy a dejar ahorita compartido la ponencia para que la puedan revisar ustedes. Bueno, chicos, me retiro porque tengo otra ponencia en unos minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos los participantes. Ha finalizado el curso. Se les estará entregando las diapositivas junto con la grabación de la clase el día lunes y el certificado. Muchas gracias a todos. Cualquier duda o consulta a través del WhatsApp.